Buenas tardes, nos vamos a preparar para celebrar esta Eucaristía, corresponde al miércoles segundo de Pascua. Vamos a pedir la misa de hoy por nuestra Iglesia, preparándonos para el cónclave, la elección del nuevo sumo pontífice. Vamos a rezar por la paz en el mundo, tan convulsionado, por nuestra patria. Vamos a rezar por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente por don Paulo, Ricardo, Matilde, Karina, Mabel. Vamos a rezar por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente Héctor y Matilde. Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesús resucitado, que nos hizo renacer a una vida nueva, esté con cada uno de ustedes, con tu Espíritu. Pidamos perdón a Dios de nuestras faltas. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios que es un Padre bueno, que Él tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recemos. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual, que cada año renueva la dignidad original del hombre, con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero entre la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busca al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor y lo escuchó. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, 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 aleluya. Que yo esté con ustedes, con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar con la antífona del Salmo de hoy, que en realidad tenemos que recordar que el pobre en la Escritura no es el que no tiene bienes, sino el humilde, porque tiene que ver con una actitud interior más bien que una cuestión económica. Hay pobres económicamente que son muy soberbios, así como hay pobres, obviamente, que sí son humildes. Y es cierto que cuando uno menos tiene, le cuesta menos ser humilde que si uno es poderoso, tiene muchos bienes, en fin, porque eso es la gran tentación de la soberbia. Pero no podemos descartar que haya gente rica que sea humilde. Puede llegar a haber. Entonces, el Señor escucha al humilde que lo invoca. Y esa es la disposición interior para invocar a Dios. Y entonces el Señor, como dice el salmista, nos responderá y nos librará de todos nuestros temores y nos librará de todas nuestras angustias. Felices realmente si nosotros nos refugiamos en Él. Pero, por repetir, hace falta esa actitud de humildad. La primera lectura, el libro de los Hechos, dos cosas quería remarcar. Por un lado, los discípulos que ya perdieron el miedo y que no tienen miedo a ir en prisión. No tienen miedo a ir a prisión porque no tienen miedo a morir. Cuando uno no tiene miedo a morir, no tiene miedo a nada. Y los apóstoles, en el inicio del libro de los Hechos, nos muestran cómo dan la cara abiertamente por Jesús y que a pesar de haber pasado en la prisión y sabían que iban a volver si volvían al templo iban a predicar, iban a ser otra vez vueltos, puestos en prisión, no tienen miedo de anunciarlo. Y entonces también nos enseñan ellos a que uno no tiene que tener miedo a anunciar a Cristo, porque hoy quizá no nos pongan preso en Argentina, en otros países sí, pero si uno empieza a hablar y tiene que decir aquello que tiene que decir, muchas veces va a ser criticado, ninguneado, ridiculizado, van a agredir, porque justamente el Evangelio pone de manifiesto justamente las falencias del mundo. Y entonces uno no puede esperar rosas cuando anuncia el Evangelio y todo lo que el Evangelio conlleva. Y por otro lado, la necedad de esta gente, los sumos sacerdotes, los partidarios, la secta de los saduceos, bla, 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 que ven un milagro. Vamos a ser sinceros. Ponen preso a esta gente. Van, la prisión está igual. Los centinelas, nadie vio nada, la puerta está cerrada y no están adentro. Y no son capaces de reconocer que ahí hay algo que los supera. Entonces ahí uno se da cuenta de la necedad del fanático, del enfermo fanático, que no quiere ver la realidad y que se emperra en negarla a pesar de ver la evidencia. Porque los apóstoles estaban afuera y la cárcel estaba cerrada
más evidente. Y los centinelas ninguno vio nada. Un preso se puede haber fugado, qué sé yo, pero todos no vieron nunca a ninguno, estando todo cerrado. Esto pasa muy seguido, la necedad de la gente que no quiere ver la realidad. Por eso pidamos al Señor que nos evite ser como esta gente que realmente, frente al signo que acaban de ver, niegan la realidad. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos dice varias cosas para que las reflexionemos. En primer lugar, que Dios amó tanto al mundo, que entregó lo más preciado, que es su propio Hijo. ¿Pero para qué? Para que el mundo se salve por medio de Él. Para que el mundo se salve por medio de Cristo. Pero, ¿qué hace falta? Creer en el Hijo de Dios. Creer en esto, creer en Jesucristo. El que no cree, dice, ya está condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo único de Dios. El que cree en Él no es condenado. El creer en Él no implica solamente creo en Dios, recito el credo de memoria, sino el creer en Cristo implica un vivir como Cristo vivió. O sea, es una convicción que invita a un modo concreto de vida. San Pablo, que habla del tema también fuerte, y la carta de Santiago, ¿no? La justificación mediante la fe es justamente muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro mi fe, dice Santiago. Para San Pablo también es imposible pensar una fe sin obras. Esto mismo, el que cree en Cristo, obra según Cristo. Y por eso, con nosotros que decimos creer en Cristo, no nos quedemos solamente con el palabrerío del creer en Cristo, sino justamente obremos como Cristo obró. Porque si no, seremos dejados de lado como aquellos que no creen directamente. Porque no, si uno no vive lo que Cristo nos enseña, es no creer. ¿Sí? Pero dice Jesús, en esto consiste el juicio, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. El que obra mal odia la luz y no se acerca a ella. Uno tiene que identificar la luz y lo que va a decir después, obrar conforme a la verdad, a Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo. Se define el mismo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Entonces, este seguimiento de la luz y de la verdad es el seguimiento de Cristo. Y obviamente el mundo odia a Cristo. Esto tenemos que hacernos la idea. El mundo odia a Cristo. El mundo quiere acomodarlo a Cristo a su gusto, lo odia directamente. Y por eso el mundo está en tinieblas. Vamos a ser sinceros, el mundo no está en la luz. Basta ver un poco las noticias de cada día en el mundo, la violencia que hay, la mentira que hay, los homicidios que hay, la hipocresía que hay. Nos damos cuenta que el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios, no acepta a Cristo. Porque Cristo, si realmente uno lo toma seriamente, nos ilumina y uno empieza a vivir como iluminado. Ustedes son la luz del mundo, Jesús le decía en el Evangelio de Mateo a los apóstoles. Pero si la luz se mete debajo, dice, ¿no?, de la cama, de un cajón, no sirve para nada. Nuestra luz tiene que iluminar, tiene que alumbrar a los hermanos. La verdad, la búsqueda de verdad permanente, de la verdad evangélica, no me refiero a cualquier verdad, a mi verdad, porque esto si no es una especie de mambo que hay en la sociedad, ¿no? Esta es mi verdad. Ese no es el criterio. Buscamos la verdad revelada por Cristo, porque si no hay 30.000 millones de verdades, porque cada persona va a decir, esta es mi verdad, y no, es la verdad confrontada con lo que el Evangelio nos anuncia, con lo que los padres de la Iglesia, lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña a poder ver. Por eso pidámosle al Señor que no vivamos en la tiniebla, porque muchas veces estamos en la tiniebla y creemos que estamos en la luz. Eso es lo más patético. Mucha gente cree que está en la luz y vive en la tiniebla, porque simplemente lo único que hace es seguir su propio capricho, seguir su propio candelero que está apagado, ¿no? Y por eso se lleva todo por delante. Y la búsqueda
permanente de la verdad del Evangelio, no el conformar las cosas a nuestro gusto y placer, creyendo que nosotros somos los dueños de la verdad o somos el último parámetro de la verdad. No, el último parámetro de la verdad es Dios nuestro Señor. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan que ahora te ofrecemos, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, el cual se convertirá para nosotros en pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino que ahora te ofrecemos, fruto de la vid del trabajo del hombre, el cual se convertirá para nosotros en bebida espiritual. Bendito seas por siempre, Señor. Y ahora vamos a rezar para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Por eso levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es Jesús, es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo Jorge Lugones y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, el Papa San Pío V, el santo de hoy, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestras debilidades, sino mira más bien la fe de toda tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes, con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que estamos invitados a compartir su banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, yo los elegí del mundo y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, nuestro querido San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José,
ruega por nosotros. Recemos. Padre, ayuda como nada a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que descienda sobre todos nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de haber celebrado a Jesús, continuemos el día con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Mañana, Dios mediante, vamos a celebrar la fiesta de San José Obrero, Día del Trabajador, así que están todos invitados a participar de la misa de modo presencial para pedir por el trabajo, por los trabajadores y para que vuelva la cultura del trabajo a nuestra patria. Así que vamos a rezar por todo eso. Están todos invitados a participar, vuelvo a repetir, de modo presencial. Si bien va a ser online también, pero sería bueno pedir a San José, acuérdense, patrono de la Iglesia, patrono del trabajo, patrono de la familia, patrono de la buena muerte. Así que rezaremos a San José. Hasta mañana, si Dios quiere.